verso 14 y 15. Cuando gusten mandar la transmisión, hermanos, no hay ningún problema. No importa que entremos antes o después. ¿Estamos? Bueno, primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15. ¿Lo tiene? Bueno, vamos a leer esa porción, hermanos. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por permitirnos comenzar este nuevo discipulado sobre este documento histórico de la Confesión de Fe Bautista 1689. Un documento que tiene un valor para el protestantismo y que no importa la denominación a la que pertenezcamos o el nombre de la iglesia que llevemos, resulta de interés para todo el protestante y digna de que la estudiemos juntos acá en nuestra iglesia, Señor, y aprendamos acerca de estos temas. En el nombre de Jesús, amén. Me gustaría saber si hay alguien que tiene un poco de idea, no tiene que estar tan empapado del tema, pero un poco de idea a qué nos referimos cuando hablamos de confesiones de fe históricas. Si alguien sabe un poco, levante su mano. Aquí tenemos a Joel. Bueno, tengo una tarea difícil porque tengo que hablarles prácticamente a todos ustedes de algo que ustedes no saben qué es o qué es, cuál es su importancia y por qué estudiar esto, por qué vamos a hacer un discipulado sobre esto. Entonces tengo un desafío bastante grande y mi meta al día de hoy es una introducción. Ni siquiera vamos a ver el tema 1, sino que vamos a aprender qué es una confesión de fe, cuál es su importancia, si es legítimo que las iglesias las usen, por qué algunas iglesias las usan, por qué otras no, por qué necesariamente cuando hablamos de una confesión de fe le ponemos un título. Por ejemplo, esta es la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. O en su defecto, hace unos 3 años cuando estudiamos la Confesión de Westminster de 1646, diagonal 1647. ¿Por qué esas confesiones tienen esos nombres y por qué tienen esas fechas? Así que espero el día de hoy, hermanos, después de unos minutos, espero no alargarme, que todos vengamos a un entendimiento de qué es esto, para qué sirve, por qué se crearon, por qué son importantes, por qué deberíamos aprender de estos temas como protestantes que somos. Primero quiero decirles, hermanos, que muchas iglesias están en contra de las confesiones de fe. Las tachan de ser tradiciones humanas, en otros casos de ser opiniones meramente de hombres, innecesarias, y algunos se van al extremo de decir que son hasta antibíblicas. Especialmente la gente que dice esto por lo general son personas bien intencionadas pero con poco conocimiento del cristianismo histórico. No conocen la historia de la iglesia cristiana y ahí es donde radica el problema. Condenan algo sin investigarlo. Albert Einstein dijo que la condenación sin investigación es ignorancia. Y tendemos muchas veces a ser así.
Si algo no se adapta a lo que yo pienso que está bien, inmediatamente lo descalificamos y eso es un error. Nos falta a veces conocer el tema para tener criterio y entonces opinar con verdadero conocimiento de este, ¿ok? Hay otras iglesias, hermano, que dicen que las confesiones de fe atentan contra la Biblia y de hecho hasta han creado un eslogan que dice solo la Biblia, no confesiones. Como por ejemplo, como los reformadores acuñaron la frase solo escritura, no tradición de la iglesia. Entonces, estas personas, repito, bien intencionadas, pero ignoran una cosa. Lo que ignoran es que las confesiones de fe no pretenden convertir en verdad algo que no sea verdad de acuerdo a las Escrituras. Es decir, las confesiones de fe sanas nunca pretenden obligar a los hombres a obedecer algo que primero la Biblia no nos está mandando a obedecer. En otras palabras, entonces, los cristianos confesionales podríamos decir que su meta es ser bíblicos. Una tercera objeción podría ser que algunos asocian, cuando escuchan estas palabras automáticamente piensan en Roma, en la iglesia romana. Por ejemplo, si hablamos de cuál es el credo de la iglesia, dicen, uy, no, eso es católico, apostólico y romano. O si hablamos de llevar un catecismo como iglesia, dicen, no, eso me suena a romano, católico romano. Entonces, tienen celo, pero no conforme a ciencia, como dijo Pablo de los judíos. Dijo Pablo de los judíos tienen mucho celo por su religión, pero no conforme a ciencia. Es decir, ignoran lo que están celando. Cuando en realidad, hermano, esas palabras no son necesariamente, la Iglesia Católica Romana no es dueña de esas palabras. Catecismo o catequesis, de donde viene la palabra originalmente, lo único que significa es discipular, enseñar a otros. Confesiones de fe no tiene nada que ver con los confesionarios de la Iglesia Católica. Y credos no tiene nada que ver también con necesariamente la Iglesia Católica Romana. Es bueno, todos nosotros tenemos un credo. Es decir, en lo que creemos. ¿Ok? Entonces, hermanos, lo que vamos a aprender el día de hoy es que las confesiones de fe lo que hacen es definir claramente lo que la iglesia cree. Sistematizar las verdades que una iglesia o denominación cree. Las define con palabras exactas, las postula por medio de sentencias que pueden ser hasta memorizadas por nosotros y las respalda con versos a lo largo de todas las escrituras. Eso es lo que vamos a aprender cuando ya vayamos, hermano, conociendo más qué es una confesión de fe. Lamentablemente, hermano, vivimos en un tiempo en donde el cristianismo moderno es muy relativo en lo que cree. En sus doctrinas son muy relativos. Es decir, no se definen exactamente y dicen, nosotros creemos esto y punto. Sino que a veces la iglesia es imprecisa, es ambigua en lo que declara. Dice, no, mejor no seamos tan precisos, no nos definamos, no nos decantemos por una postura de una forma radical porque vamos a comenzar a caerle mal a todos los que no tienen esta postura. Y el cristiano no puede pensar así. Porque si es bíblico, ni modo, nos toca, hermano, definirnos claramente y ser precisos. La precisión en la doctrina es bien importante, hermano, para la salud espiritual de nuestras almas. Entonces, cada vez que nosotros vemos a una iglesia o a un pastor que no se quiere definir claramente sobre un tema, eso es peligroso. No quiere decir una declaración tajante sobre un tema. Yo creo esto y punto. Entonces, le voy a dar un ejemplo. Supongamos que me hacen una entrevista y me preguntan, pastor, ¿usted qué opina del homosexualismo? Y yo comienzo a titubear.
Comienzo a titubear, a tartamudear y digo, no quisiera opinar de eso porque la verdad es que Dios es el único que va a juzgar esos asuntos. Eso es lo que es ambiguo. Ambiguo es algo que tú oyes lo que dijo la persona, pero no sabes qué dijo en realidad. ¿Sí? No es preciso. Entonces, obviamente, si alguno de ustedes está oyendo esa entrevista de parte mía y tiene celo por la verdad y celo por las escrituras, ¿cómo va a ser su reacción? Su reacción va a ser de enojo, ¿sí o no? Su reacción va a ser de enojo. Oye, le están haciendo al pastor una pregunta tan simple, es el ABC de la Biblia, y dice que no sabe, que prefiere no opinar de estos temas porque prefiere dejar que Dios juzgue estos temas. ¿Sí me entiende? Y cuando usted escuche a alguien hablar así, con una imprecisión y un relativismo, hermano, exagerado sobre una verdad que la Biblia dice, es de preocuparnos, es de saber que esa persona prefiere comprometer lo que dice la Escritura antes que comprometerse él como persona delante de la sociedad. Entonces, por eso es que las confesiones son importantes. Yo aquí tengo la mía. Esta es grande porque es comentada, tiene más de 600 hojas, pero vamos a ver si ustedes quieren ordenar una confesión para que la vayan leyendo mientras nosotros la vamos exponiendo. Hay un librito que yo encontré en Amazon de la misma confesión, pero es sin comentarios y cuesta como $7. Le puedo dar el link a cualquiera que la quiera. Creo que es importante que la tengan y la lean en la semana. Por ejemplo, el tema que viene es el tema 1 de las Santas Escrituras. Ese va a ser el primer tema con el que vamos a comenzar, porque hoy es la introducción. Entonces sería bueno que usted tenga ese librito y usted lea ese tema y vea todo lo que la confesión de fe dice acerca de las Escrituras y consulte que los versículos que esa confesión está dando para respaldar cada una de esas declaraciones son precisos, no están sacados fuera de contexto. Entonces, por eso es importante. Bueno, vamos a analizar un poco, hermanos, nuestro pasaje. Primera de Timoteo 3, 14, 15. Un análisis así por encimita, rapidito. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí, hermano, hay dos palabras claves que quiero resaltar y si quiere márquelas. La primera es, hermano, columna y la segunda es baluarte. Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, en este punto quiero que hablemos un poquito de la legitimidad de las confesiones. Cuando hablo de legitimidad me refiero a qué tan legal es que las usemos. O sea, ¿qué tan legal es? No me refiero obviamente a lo legal en lo civil, sino a lo legal en lo espiritual. ¿Estamos haciendo bien al usarlas espiritualmente? Entonces ahí yo puse una definición. Dice, la iglesia es una institución diseñada por Dios para conservar pura la verdad. Podríamos haber añadido, ¿verdad?, que primero Dios nos dio una revelación y una verdad. Sí, que está en las Santas Escrituras. Ahora, la misión de la iglesia es, dice, conservar pura esa verdad, para defenderla contra el error. Mucha gente se asusta cuando atacas el error. Pegan el grito en el cielo. ¿Okay? Pero una confesión de fe ayuda mucho a defender la verdad del error. Y para transmitirla, escuche, sin diluir y adulterar, es decir, sin diluir y sin adulterar, a las generaciones futuras. Y esta definición la estoy dando porque es exactamente lo que dice aquí Primera de Timoteo 3:14. La iglesia es una institución humana formada por Dios. Él nos ha dado la revelación de la salvación, la cual está plasmada en las Santas Escrituras, y ahora la iglesia es columna y baluarte de esa verdad. Es decir, la iglesia debe encargarse de conservar esa verdad pura, de defenderla, de transmitirla, de cuidarla del error, de que no se diluya, de que no se adultere, para que se pueda preservar y transmitir a las generaciones futuras. Y esa palabra columna y baluarte habla, hermano, de ser entonces cuidadores de la verdad. La ilustración es como si
como si la iglesia, hermano, fuera la columna del mundo. Haga usted de cuenta que nosotros conocemos la tierra, ¿verdad? Cómo es, y que la iglesia es la columna de la tierra. Ahora quizás esa ilustración le queda lejos de imaginarla, traigámosla a un plano más terrenal. Imagínese que su casa donde usted vive tiene una columna principal. Imagínese eso. Y que sin esa columna principal, su casa se le cae encima. Esa columna entonces es muy importante, ¿sí o no? Es fundamental. ¿Y qué pasa si esa columna, hermano, está torcida, está dañada, está roída, está frágil? ¿Su casa es segura? No, porque esa columna no está bien. Entonces, cuando la iglesia, hermano, está bien cimentada en las Escrituras, bien firme en la verdad, entonces nosotros podemos ser verdaderamente luz para este mundo. ¿Ok? Porque estamos reflejando la luz de Dios. Estamos sosteniendo y promoviendo la verdad en el mundo como iglesia. Ese es el trabajo que la iglesia tiene. Y lo que hicieron, hermano, nuestros hermanos hace cientos de años, porque note el año de esta confesión, 1689. Hay una más anterior, ahorita vamos a ver un poco la historia de varias confesiones aparte de esta. Lo que hicieron nuestros hermanos fue, después de la Reforma, poner por escrito lo que creemos como iglesia. ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué somos protestantes y somos diferentes de Roma? Porque recuerde que de ahí es donde se vino el cisma del protestantismo, la separación con los reformadores. Y contra otras herejías, obviamente que ya se habían refutado desde el siglo I, pero que los hermanos cuando escribieron las confesiones aprovecharon y dijeron, hagamos diferencia entre que somos trinitarios y no unitarios. Hagamos diferencia entre que creemos que la creación fue hecha en 6 días literales de 24 horas. Y no en 6 eras de 1000 años, cada era como algunos otros creen. Entonces ellos pusieron por escrito cosas que la Biblia no las dice exactamente con las mismas palabras, pero cuyo concepto está escrito en la Biblia. ¿Vamos bien? Vamos entendiendo un poquito entonces el valor, la importancia, la legitimidad de una confesión de fe. Nosotros no somos bautistas, les aclaro, ¿verdad? Pero es muy importante saber esto. O sea, no somos bautistas declarados. No es que seamos antibautistas tampoco. Estamos estudiando esta confesión de fe porque es un tesoro y aprecio mucho que los bautistas la hayan hecho y tengo muchísimas cosas que admirar de ellos. Y si usted me dice, pastor, y si nos decantamos en un futuro por una denominación, ¿cuál sería? Yo le diría, o presbiterianos o bautistas, porque son las confesiones de fe históricas más poderosas del protestantismo, que datan de hace 500 años y que fueron claros en decir esto creemos y se definieron ante el mundo no temiendo lo que las demás personas dijeran. Entonces, algunos dicen que tiene sus ventajas ser no denominacional, como nosotros que nos consideramos no denominacionales, y algunos otros dicen no, lo correcto es que nos apeguemos a una confesión de fe y que abracemos una denominación. Creo que ambas posturas son válidas y de repente la Biblia no dice tienes que pertenecer a una denominación X, Y o Z, pero creo que podemos coexistir siempre y cuando seamos sanos y seamos bíblicos. Pero estos documentos, sin importar que no seamos presbiterianos o bautistas declarados, son un tesoro para la iglesia cristiana protestante desde que la Reforma se dio. Es imposible entonces que una iglesia funcione como columna y baluarte de la verdad si no está dispuesta a definir o defender la verdad que profesa. ¿Cómo podemos funcionar como columna y baluarte de la verdad si no defendemos la verdad? Hágame favor. Que me llamen a mí como pastor a una reunión, vamos a suponer a una plática con un unitario y nos comiencen a entrevistar a los dos y nos digan, ok, pastor, ¿usted por qué es trinitario? Y comienzo yo a citar la escritura y a defender esa doctrina. Amén. Y la otra persona que es unitario trate también de citar la escritura, sacados de contexto obviamente. Es importante que yo sepa que yo soy trinitario y que usted sepa que yo estoy defendiendo esa verdad. Si yo dejo de defender esa verdad y digo al final de cuentas da igual lo que usted crea en este aspecto, que es un aspecto de salvación, creer en la Trinidad, porque Dios es trino, entonces ¿qué clase de columna y baluarte de la verdad soy? Si no estoy dispuesto a definir lo que creo. Entonces ahí es donde el mundo está mal, porque la columna del mundo, que es la iglesia, está mal. ¿Qué es una confesión de fe? Voy a dar una definición aquí acerca de qué es una confesión de fe. Son una serie de declaraciones que deben estar basadas en las Escrituras,
a las que una iglesia se adhiere o se suscribe para poder confesar públicamente en qué consiste la fe que practica. Están compuestas por capítulos, párrafos y citas bíblicas. ¿Ok? Brevemente yo se las podía mostrar, es un poco difícil con una mano, ¿no? Pero por ejemplo, esta tiene 32 capítulos. Vamos a estudiar 32 capítulos, 32 temas, porque cada capítulo es un tema. El primer tema que vamos a ver, por ejemplo, de las Santas Escrituras, que lo vamos a ver dentro de 8 días, tiene 10 artículos, es decir, son 10 puntos. Hicieron 10 puntos para definir qué son las Santas Escrituras, los hermanos. Y luego, obviamente, cada artículo contiene una serie de párrafos, porque el primer artículo es larguísimo, son como 10 renglones. Entonces, en esos 10 renglones hay como, me parece que tiene 6 citas o 7 citas que es respaldado por 7 puntos, pero cada punto tiene infinidad de citas. Cuando adquieran el libro, yo se lo recomiendo que lo adquieran, cuesta $7, no se coma un McChicken y compre ese libro y le va a ayudar mucho. Cuando usted lo vea, porque es necesario que usted lo vea, me parece que es bueno que lo vea y diga, ya entendí a qué se refiere, qué es un capítulo, qué es un artículo, qué es un párrafo, qué es el inciso que está sosteniendo ese párrafo, cuántas citas contiene ese inciso, y ver las citas y comprobar que esas citas están en contexto. Entonces, eso es una confesión de fe. Dice, son una serie de declaraciones que deben estar basadas en las Escrituras a las que una iglesia se adhiere o se suscribe para poder confesar públicamente en qué consiste la fe que practica. Están compuestas por capítulos, aquí me faltó artículos, siendo honestos. Artículos, párrafos y citas bíblicas. ¿Ok? Muy importante. Vamos a ver una breve historia de las confesiones de fe, rapidito. La primera confesión de fe que existió, hermano, fue en 1530, fue la confesión luterana de Habsburgo. ¿Cuándo fue la reforma protestante? 1517. 1517 para 1530, ¿cuántos años pasaron? No son buenos para las matemáticas. 13 años. 13 años. Solo 13 años después, escuche, solo 13 años después, Martín Lutero estaba vivo, se escribió la primera confesión de fe. Esta confesión, yo les quiero hacer una aclaración rapidito, generalmente el protestantismo no la estudia. Y le voy a explicar por qué. Porque Martín Lutero, hermano, su intención no fue crear el protestantismo, sino depurar el catolicismo. Entonces hubo muchas cosas del luteranismo que siguieron siendo romanas. ¿Ok? Por eso el protestantismo no estudia esta confesión, pero quise mencionarlas porque es importante que ustedes entiendan desde qué momento surgió la necesidad del movimiento de decir, comencemos a declarar qué creemos y por qué no somos iguales que Roma. 1644, la primera confesión bautista de Londres, es decir, esta tiene una antecesora. Esta es 1689, esta se conoce como la segunda confesión bautista de Londres, pero es lo mismo, son las mismas. ¿Ok? Pero esta es de 1689. Y luego sigue la que estudiamos hace 3 años, 1646, 1647, la confesión de Westminster, la confesión presbiteriana, que es un tesoro para el cristianismo. Es una de las confesiones más citadas en el protestantismo. Y luego vino en 1685 la Declaración de Fe y Orden de Saboya, que fue hecha por los puritanos, por los congregacionalistas. Se parece muchísimo a la de Westminster y la razón no es que sea una copia, sino que ya se empezó a sintetizar todo lo que el cristianismo creía. Decía, esto es lo que creemos, no tenemos por qué inventar otro artículo cuando ya nuestros hermanos presbiterianos lo escribieron y es exactamente el mismo. Y luego esta, que es la de 1689, que es la segunda confesión bautista de Londres, repito, se le conoce como segunda, porque vimos que la primera fue en 1644. Entonces, esa es la razón que a esta se le conoce como segunda. Algunas veces a esta confesión de 1689 también se le llama 1677, diagonal 89, porque se comenzó a elaborar desde el 77, pero ya fue en una reunión final del 89 que dijeron, esto es, y así fue como quedó. Esta es la que nosotros vamos a estudiar, hermanos, ¿ok? Ya les dije, tiene 32 capítulos, cada capítulo tiene artículos, cada artículo tiene párrafos, cada párrafo tiene incisos, cada inciso tiene citas bíblicas para poder respaldar cada una de las cosas que se declaran. Una cosa importante, aunque ya lo mencioné, hermanos, es saber por qué 32 temas, o sea, por qué no más temas.
¿Por qué 32? ¿Por qué dijeron hablemos de estos temas? Las escrituras, la Trinidad, el decreto de Dios, la creación, el juicio final, la santificación, porque esos son los temas que lo estoy mencionando. Y tenemos que entender, hermano, que cuando se redactó, se estaba teniendo en mente refutar algo que una herejía estaba enseñando. Eso es lo que tenemos que saber, hermanos. ¿Ok? Eso es algo que tenemos que saber, porque si no alguien diría, oye, ¿por qué no escribieron 33 artículos y el 33avo hubiera sido sobre cómo crear hijos piadosamente, por ejemplo? Pues no, porque no era una necesidad en ese momento, pero es tan sabia la confesión que por ahí en algún otro tema, que no es necesariamente de eso, habla de la crianza de los hijos, de qué es el hombre, qué es la mujer, qué es el matrimonio, qué son los hijos. Entonces eso es importante. Quiero ver, creo que me adelanté un poco. ¿Quiénes se suscriben a una confesión de fe? ¿Quiénes se suscriben a una confesión de fe? Todos. Aquí es donde quiero que pongamos atención, hermano, un poco, porque hace rato cuando les pregunté que quiénes de ustedes saben qué es una confesión de fe o tienen idea que es una confesión de fe, solo una persona levantó la mano. Pero voy a demostrarles a continuación que todos ustedes creen en muchas cosas de las confesiones de fe protestantes históricas. Ni saben qué es una confesión de fe histórica, pero sí creen y se adhieren a muchas cosas de las confesiones de fe históricas. Inclusive, ¿por qué digo que todos somos confesionales? Porque inclusive el que diga, yo no me adhiero a una confesión, ya está haciendo una confesión. No soy confesional. ¿Sí me entiende? Somos confesionales en todos los sentidos, todos los protestantes, todos los cristianos. Por ejemplo, vamos a ver el primer ejemplo de que usted ya cree en el primer tema que voy a hablar de las Santas Escrituras, de la confesión de fe, usted ya cree en ese tema. Y se lo voy a demostrar. Por ejemplo, si le preguntamos a un protestante qué es la Biblia, seguramente pueden haber muchas razones, pero la más recurrente seguramente sería, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí o no? Una respuesta sencilla y corta y directa. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si le decimos a ese protestante, recuerde que le estamos preguntando a un protestante. Si le decimos a ese protestante, ok, ábreme entonces tu Biblia en Primera de Macabeos 1:1. ¿Qué nos va a decir ese protestante? Yo no tengo ese libro en mi Biblia. Y usted le pregunta, ¿por qué tú no tienes ese libro en la Biblia? Porque yo considero que ese libro no es palabra de Dios. Entonces, esta persona ya cree en lo que dice la confesión de fe acerca de las Santas Escrituras, porque las confesiones de fe protestantes acerca de las Escrituras definieron que nuestra Biblia tiene 66 libros, que van desde Génesis hasta Apocalipsis, y que los libros deuterocanónicos quedaron excluidos por considerársele no inspirados, sino meramente históricos. Porque si usted dijera, no, entonces yo voy a yo como soy anticonfesional y no quiero creer en la confesión, me voy a ir a comprar mi Biblia con los deuterocanónicos, porque estoy en contra de ese punto. Usted no haría eso, porque usted es protestante y usted se adhiere a esa declaración, aún sin saber que existe esa declaración en una confesión de fe. Porque ese es uno de los puntos que dice la confesión de fe de las Santas Escrituras. De hecho, hasta los enumera. Me pareció tan curioso ese punto, digo yo. Cuando empecé a leer la confesión de fe hace años y empecé a ver que el primer punto es de las Santas Escrituras en todas las confesiones de fe, y te dicen, y las Santas Escrituras son el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y te los enumeran todos, digo yo, ¿qué es esto? ¿Es como si yo tuviera 5 años o qué? Pero es que quieren dejar en claro cuáles son los libros que el protestantismo considera las Santas Escrituras, la palabra de Dios. Y luego te menciona los del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento está compuesto por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y es una clase tan sencilla, pero tan importante, que nos hace diferentes de otro tipo de religiones. Entonces usted ya cree en el capítulo 1 de las Santas Escrituras, por lo menos en alguno de sus artículos. Otro ejemplo. ¿Cuántos aquí creemos en la Trinidad? Yo creo en la Trinidad. Es una doctrina no negociable y es una doctrina de hecho de la cual nosotros no podemos recibir en la iglesia a personas unitarias. No se puede recibir en la iglesia a personas unitarias. Supongamos que llega un unitario y dice, ¿puedo ser miembro de esta iglesia? No puede ser miembro de esta iglesia. Y ya vamos a ver un poquito por qué al final no puede ser miembro de esta iglesia.
porque no se apega a una confesión protestante histórica. ¿Y de dónde sacamos eso? Si ni sabíamos qué eran las confesiones, porque lo hemos aprendido por mera inercia a lo largo de los años. Y eso viene de las confesiones. Amén. Otra pregunta. Si le decimos a alguien, ¿quién es Cristo? A un protestante, estamos hablando de protestantes. Si a mí me preguntan quién es Cristo, mi respuesta cortísima sería, Cristo es Dios. Como decía Martín Lutero, yo no he conocido, a mí no me digan otra cosa más que Cristo es Dios. El que me salga con que Cristo no es Dios, lo parto en dos, porque ese Lutero tenía su carácter, ¿no? A mí que alguien me diga que Cristo no es Dios, ese no es mi hermano. Eso es así, hermanos, directo. Esa es una doctrina que el celo de nosotros se debe encender cuando alguien comienza a decir que Cristo no es Dios. Históricamente, hermano, aprenda esto. Cada vez que alguien que en un tiempo dijo Cristo es Dios y después dijo no, creo que no es Dios, esas personas o esa iglesia siempre han acabado en la perdición. Es una doctrina fundamental. Entonces, si yo le pregunto a usted quién es Cristo y usted me dice Cristo es Dios, automáticamente usted hizo separación con un montón de religiones, como los mormones que dicen que solamente es un Dios más, o los testigos de Jehová que dicen que solamente era un hombre, muy especial, pero un hombre. ¿Sí me entiende? Y terminamos. Los usos de las confesiones. Le voy a hablar de 3 usos de las confesiones. El primero, sirven para declarar y defender la verdad, que quizás ya es redundar un poco en lo mismo que ya hablamos, pero es bien importante que por lo menos yo le dé unas citas para que usted entienda. Por ejemplo, la iglesia debe retener la forma de las sanas palabras, segunda de Timoteo 1:13. Contender ardientemente por la verdad una vez dada a los santos, Judas 3. Estar firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por el evangelio, Filipenses 1:27. Esto es el cumplimiento de la tarea de que la iglesia debe de ser columna y baluarte de la verdad, defender la verdad. Y las confesiones nos ayudan a defender esa verdad. Por ejemplo, esta confesión de fe dice que en el tema de la creación, no me acuerdo a quién se lo asigné porque los hermanos me van a estar ayudando a dar la confesión. En el tema de la creación es hermoso y es sencillo, dice simplemente que Dios creó todo en 6 días. Pero usted sabía que hay un montón de iglesias que creen que esos 6 días eran eras y que cada era 1000 años, porque hay un versículo que sacan de contexto diciendo que porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y de ahí sacan un montón de otros temas, de un diluvio de Satanás, de las razas paralelas, aunque la Biblia dice que Adán fue el primer hombre creado en Corintios. Y fue Adán creado primer hombre, ser vivificante. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta ese punto. Y digo, wow, esto es bíblico, esto es sano, esto es ortodoxo, esto no es misticismo, no es algo sacado de la manga que a alguien se le ocurrió decir todas estas cosas de la teoría de la brecha y todas esas cosas. 2. Sirven para evaluar a los ministros de la palabra. Por ejemplo, los ministros de la palabra deben de ser hombres fieles, segunda de Timoteo 2:2. Retenedores de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, ¿okay? Para que también puedan exhortar con sana enseñanza, Tito 1:9. También hemos de estar en guardia contra los falsos profetas, falsos apóstoles, probando los espíritus para ver si son de Dios o no. Primera de Juan 4:1. Y debemos negarnos, de acuerdo a las Escrituras, a recibir en nuestros hogares a los que no traigan la doctrina de Cristo. Eso está en Segunda de Juan 10. ¿Ok? Y por último, el tercer uso y último que vamos a ver, veo que hicimos muy buen tiempo, gracias a Dios. Sirven como norma de comunión en la iglesia. ¿Ok? Sirven como norma de comunión en la iglesia. ¿Usted se imagina cómo sería este culto, hermano, si aquí hubiéramos de todas las creencias, hermano, del cristianismo, entre comillas? Porque hay mucha gente que se dice cristiana. Usted sabe que históricamente, cuando hablamos de que en el mundo hay tantos millones de musulmanes, tantos millones de cristianos, tantos millones de judíos, etcétera, cuando se usa el término cristiano ahí históricamente, usted sabe que en ese cajón va mucha gente, ¿no? Va Roma, Iglesia Católica Romana, van protestantes reformados, ¿okay? Que son la rama que es confesional y que es el cristianismo ortodoxo, sano, bíblico, pero también ahí, hermano, entra el pentecostalismo, por ejemplo, que es un movimiento que nació hace unos 100 años y que tiene muchas doctrinas que no son bíblicas.
Y también entra, hermano, y no estoy diciendo que no son cristianos, pongan atención, porque no estoy diciendo que los pentecostales no son cristianos o que no son nuestros hermanos, pero sinceramente no son reformados y ese es un problema, ¿ok? Porque fueron los reformados los que definieron la doctrina de qué es sano, qué es bíblico, qué es ortodoxo. Y dentro de ese movimiento, hermano, entran los mormones. Los testigos de Jehová son considerados cristianos, los mormones, los adventistas. Mucha gente protestante cree que los adventistas son protestantes. Los adventistas no son protestantes y no son cristianos. Los adventistas son una secta, hermanos. Estudia el tema porque mucha gente dice, ay no, pero es que son bien buenos. Me dijeron que no comiera cerdo y me sané. Bueno, no importa que sean buenos doctores y que tengan muchos hospitales, etcétera, etcétera. Eso no es cristianismo ortodoxo histórico. Por eso hay que conocer la historia. Ok, hermanos, entonces tenemos que entender eso, hermano, que hay una diferencia, no todo el mundo es cristiano. Pero supongamos, hermano, que nos juntamos todos ellos en un culto. Los que piensan que Cristo es Dios y los que creen que Cristo era solo un hombre. Nos juntamos en un culto los que creen en la Trinidad y los que son unitarios. Los que bautizamos en el nombre de la Trinidad, los que bautizan en el nombre de solo Jesús. Y nos van a estar acusando todos los domingos, hermanos, eso es babilónico y ocultista, y la Trinidad salió de allá de no sé dónde, porque sacan un montón de videos de conspiración ahí en YouTube que miran, pues no conocen la historia de la iglesia cristiana, y nos juntamos los que creemos la salvación es solo por fe. Y los que por allá están en la otra esquina, no, es por obras, y unos aquí murmurando y otros allá. Imagínense, hermano, el caos que sería la iglesia. Entonces este punto dice que sirve como norma de comunión en la iglesia, es decir, nos mantiene unidos. ¿Usted se imagina la disensión que se armaría el día de Santa Cena entre los que creemos que es espiritual, real y simbólica y los que creen que es espiritual, real, pero en una real transubstanciación donde literalmente el cuerpo es, el pan es el cuerpo y el vino es la sangre? Y nos dividiéramos a tomar la cena, ¿no? Acá unos y allá otros y peleando, hermanos, respeten que aquí está literalmente el Señor y nosotros sí está, pero espiritualmente y también es real. ¿Se imagina? No podemos estar así. Por eso las confesiones de fe nos definen a qué grupo nosotros pertenecemos y es en ese grupo donde debemos de estar. Una confesión de fe puede ayudar muchísimo en la unidad de la iglesia, para que los miembros se puedan adherir. Por ejemplo, si usted se quiere adherir a esta iglesia de sana conciencia, usted me tiene que preguntar ¿en qué creen? Y yo le tengo que decir sin ambajes, creemos en esto y punto. No tratando de decirle, mire, pues quédese. Si usted quiere, nos adaptamos a lo que usted cree. No. Porque la Biblia, la iglesia local, esta iglesia local se supone que está compuesta por personas que de limpia conciencia se añadieron a esta iglesia, a las doctrinas de esta iglesia, a la administración de esta iglesia, al gobierno de esta iglesia, a la autoridad de esta iglesia, de limpia conciencia. No, hermano, obligados o con enojos ocultos que están por ahí enojados con uno y uno ni sabe que están enojados con uno. Eso no puede ser así, hermanos. Porque Efesios 4:3 dice que debemos perseverar en paz en una unidad del Espíritu en la congregación. Tenemos la solemne obligación de que si estamos trabajando en una iglesia, tenemos que estarlo haciendo, hermanos, honestamente, sin hipocresías. Y eso logra las confesiones de fe. Cuando usted está en una iglesia y de limpia conciencia, usted ya no se puede adherir a la iglesia. Su conciencia empieza a ser lastimada por las malas decisiones de la iglesia, por la mala doctrina de la iglesia, por lo que sea. Lo primero es hablar. ¿Saben qué? Yo de limpia conciencia ya no me estoy añadiendo a esta iglesia. Tengo enojo en mi corazón. Hablar y sacarlo. Si no se arregla, te tienes que ir. Te tienes que ir. Eso es lo que hacen las confesiones de fe. Cuidar la unidad de la iglesia. ¿Y qué pasa con esa persona que se va? Esa persona que se va tiene que de limpia conciencia adherirse a otra congregación, llegar a otra congregación, preguntar también por lo que la iglesia cree y de limpia conciencia añadirse a esa nueva congregación, suscribiéndose a lo que esa congregación cree. Y esos son los tres usos, podríamos hablar de otros, pero esos son los tres usos legítimos, hermanos, de una confesión de fe
dentro de la iglesia. Por ejemplo, hice varias declaraciones, que Cristo es Dios. A eso creemos aquí. Si usted no cree que Cristo es Dios, usted no puede estar en esta iglesia. Que Dios es trino. ¿Dónde está la palabra Trinidad en la Biblia? ¿Cuántos creen en la Trinidad? Dijimos que todos, ¿verdad? Porque si no, tenemos aquí infiltrados. ¿Y dónde está la palabra Trinidad en la Biblia? No está. ¿Y por qué aparece? Porque el concepto sí está. ¿Y quién creó ese concepto? El protestantismo creó ese concepto. Ya desde tiempos antiguos, ¿no? El siglo I, siglo II, llamo protestantismo, aunque todavía no existía literalmente, pero era ese celo por definir lo que la Biblia dice con palabras exactas, aunque el concepto está, pero que la palabra en algunas veces no está. ¿Cuántos han oído este dicho? Yo sé que todos hemos oído este dicho. La Biblia es suficiente para todo lo que tiene que ver con nuestras prácticas de fe y conducta. ¿Han oído eso? Lo hemos oído. ¿Y dónde está eso en la Biblia? No está en la Biblia. ¿Dónde está eso? Está en las confesiones de fe. Ahí está. ¿Y el concepto está en la Biblia? Sí, el concepto está en la Biblia. Por eso es que la confesión lo dice, porque la confesión no pretende enseñarnos que algo es verdad, que la Biblia primero no nos dice que es verdad. Ni la confesión tampoco pretende mandarnos a obedecer algo que la Biblia primero no nos ha dicho ya, tienen que obedecer esto. Quiero ver 10:14. Vamos a ver si hay una pregunta o dos preguntas. Si me las sé, se las respondo, y si no, pues la contestamos en esta serie que estaremos viendo. Sí, Joel. Sí, son diferentes documentos, son documentos históricos del protestantismo, pero tienen su diferencia. Por ejemplo, los credos, la misma palabra dice, son como sentencias o declaraciones cortas. Las confesiones de fe son documentos históricos largos, que son generalmente libros. No es que haya contradicción entre ellos o que dentro de una confesión no puedas encontrar los credos y viceversa, pero sí son como documentos diferentes. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, está el credo de los apóstoles. Yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, etcétera. O sea, es el credo de los apóstoles. Eso no es el credo de la Iglesia Católica Romana, no piensen mal. Ellos lo agarraron, pero es el credo de los apóstoles. Cuando los apóstoles todavía estaban vivos, se cree que ellos escribieron ese credo. ¿Okay? Entonces, son declaraciones cortas que se utilizan precisamente a modo de un aprendizaje sencillo. Las confesiones sí puedes memorizarlas, pero son documentos más largos. Credos y luego catecismos. Un catecismo es simplemente algo sistemático. Por lo general, se sacan catecismos de las confesiones. Por ejemplo, el catecismo consiste en preguntas y las confesiones lo que hace ¿qué? Es dar las respuestas. Por ejemplo, podemos hacer una pregunta: ¿en qué consiste la existencia del ser humano? Y la confesión dice: la existencia del ser humano consiste en vivir para Dios y darle gloria a Dios para siempre. Entonces el catecismo, digamos, son como las preguntas, y las confesiones es de donde podemos obtener las respuestas. Y los credos son simplemente cortos para tema de memorizar. Mucha gente utiliza las confesiones para evangelizar a los niños. Si al final de la confesión trae las preguntas bien bonitas, bíblicas, y con la misma confesión le das la respuesta, pero esa respuesta está acompañada ¿de qué? De una serie de versículos bíblicos. ¿Por qué, mami? Es que aquí dice esto. ¿Pero por qué? Es que aquí la Biblia dice esto. Entonces es importante. Última pregunta, si es que hay. Hermano. Sí, en muchos sentidos las confesiones de fe, como decía yo hace un rato, fueron escritas para rebatir algo que la Iglesia Católica enseñaba. ¿Okay? Por ejemplo, ahí están los temas de las mismas Santas Escrituras que vamos a ver la semana pasada, ¿no? Los católicos declaran que las Santas Escrituras son más libros que 66 libros. Amén. Les quiero hacer una aclaración rapidito. Hay algunas cosas de la confesión que de repente, cuando uno no ha leído, no ha estudiado, uno dice: ¿y por qué utilizó aquí la palabra católico para definir a un cristiano? Y la razón es porque la palabra católico, usted sabe que los católicos no son dueños de esa palabra, significa universal. Por ejemplo, usted sabe que hay epístolas de Pablo y hay epístolas generales, ¿verdad? Pero algunas veces a las epístolas generales, algunas veces se le llama epístolas católicas. Y tú dices: ¿cómo? ¿Son católicas? Santiago, Hebreos, no. Lo único que quiere decir es que son universales, que son generalmente aceptadas por todos. No quiere decir que son católicas romanas. ¿Sí me está entendiendo? Tenemos que entender algo, hermano. Muchas veces cuando hablamos de catolicismo antiguo, no es catolicismo romano. ¿Ok?
porque el catolicismo romano ya vino a definirse más. Primero, por ahí en el 610 fue que ya empezaron a existir los primeros papas y a definirse el catolicismo romano, pero luego después ya el catolicismo romano, después de la Reforma Protestante, fue que comenzaron a crear concilios como el Concilio de Trento, en 1521 en adelante, y comenzaron a canonizar cosas precisamente para contrarrestar el protestantismo. Comenzaron a canonizar cosas, a decir, en esto creemos. Y luego de ahí vienen doctrinas ya modernas como la Inmaculada Concepción de María, la Asunción de María y cosas que son realmente modernas. Entonces no podemos acusar cuando se utiliza ese término católico para alguien en el año, por ejemplo, digamos 310. Si usted ve ese término, dice usted, ¿cómo? Agustín o Jerónimo, alguno de ellos está utilizando el término católico. Es que no se refiere a los católicos romanos. De alguna forma está diciendo a los cristianos, porque significa universal. ¿Y qué dijimos que es la iglesia? La iglesia es local, nosotros, pero la iglesia también es universal o invisible, que es la iglesia que está en todo el mundo. Iglesia visible, iglesia invisible. ¿Okay? Entonces no se confundan con esos términos, hermanos. Son términos no de uso exclusivo del catolicismo, sino del diccionario, y cualquier persona las puede utilizar. Vamos a orar. Te damos gracias.